En televisión labura cualquiera. Cualquiera. Es muy fuerte lo que es. No, pero es así. En televisión trabaja cualquiera. En radio, digamos desde el punto de vista periodístico, ¿no? Sí. En radio vos sos tartamudo, tenés plata, compras un espacio, hablás. Nadie te dice, mire, usted es tartamudo, no puede salir al aire. Y en escribir es otra cosa. Escribir es escribir. Queda tu nombre ahí marcado por los siglos de los siglos. Comienza el recorrido por la ciudad en un lugar muy particular. Contanos, ¿en qué barrio estamos y por qué estamos acá? Estamos en Caballito, esta es la calle Guayaquil, casi Doblas, entre Doblas y Biel, Guayaquil al 200, exactamente 218. Esta es la casa donde nací, que todavía se mantiene milagrosamente en un barrio donde los edificios han florecido como hongos. Bueno, acá viví los primeros 6 años de mi vida. Me acuerdo, tengo recuerdo de esta calle empedrada, sin edificios, con vecinos que salían a la vereda a poner la silla, a mirar pasar la gente, y como ella, por ejemplo. Claro. Y acá en la esquina había una carbonería y eran todas casas bajas en esta cuadra y en la Es la última que queda, como casa baja. Sí, todo... hay una un poquito más allá. Estaba la feria municipal estaba en la calle Biel, cubría toda la cuadra entre Guayaquil y Formosa. Y bueno, tengo recuerdo, no demasiados, pero tengo. Me acuerdo. ¿Me mostrás un poco el barrio? Sí, vamos. Vamos hacia la esquina de Doblas. Porteño, Hijo de de pura porteños cepa. y nieto de porteños. Ahí va. En todos los casos. Imaginamos por el apellido que ha venido algún Fabri, Sí. tiene que haber sido italiano. Padres porteños y abuelos porteños, los ver. 4. Vamos por acá. Mi bisabuelo vino antes de que termine el siglo XIX, de Rímini, de la Emilia Romagna. Y el apellido Fabri ahí es como Pérez o García. Okay. Fabri quiere decir herreros. Fabro, sabemos que la I en italiano es plural. Fabri quiere decir herreros, es una profesión de la Edad Media, ¿no? Estamos recorriendo la calle Doblas en una cuadra que tiene menos de 100 metros hacia Rosario. Ahí, muy cerquita, está el Parque Rivadavia, que es el parque de mi infancia, donde puedo decir casi que aprendí a jugar a la pelota. El parque en esa época era un lugar de reunión, tenía un anfiteatro, había un pequeño laguito sobre la calle Doblas, del otro lado, antes de Rivadavia, donde nos bañábamos en verano. Increíble. Había pocos caminos, digamos, urbanizados, por llamarlo de alguna manera, porque jugábamos a la pelota. ¿Cómo pasaste de la acción deportiva al relato deportivo, al comentario deportivo? ¿Existía algún principio ya en ese niño que habitaba por acá? No tengo una explicación sobre eso mucho, sobre cómo se me ocurrió estudiar periodismo. Yo empecé a estudiar Ciencias Económicas, hice 2 años, aprobé algunas materias, no entendía nada del tema contable porque soy bachiller, entonces la parte de contabilidad, 0. Y al mismo tiempo trabajaba en un banco y salió la idea de estudiar periodismo deportivo, no existía la carrera de periodismo en la UBA, se cursaba en Córdoba o en La Plata solamente. Y bueno, yo vivo acá. Entonces me anoté en el Círculo de Periodistas Deportivos en el 76 y bueno, hice los 3 años, me recibí y muy pronto enseguida encontré trabajo y desde ese momento trabajo de periodista, digamos. Este es el parque de mi infancia porque nací acá a 1 cuadra y después nos mudamos a 3 cuadras de distancia. Acá estaban los juegos del parque antes, han sido trasladados a ese sector. Ese es el ombú de mi infancia, los ombúes viven evidentemente bastante, ¿no? Y
fue donde te decía que aprendimos a jugar a la pelota, que estábamos permanentemente en el parque, salvo alguna época de invierno, en el resto estábamos siempre. Acá estamos en el Monumento a Bolívar, hace muchísimo que no vengo acá, y le han agregado al Monumento a Bolívar toda esta variante de plantas alrededor. El monumento era bastante más chico, o sea, el agregado de plantas es diferente. Nosotros jugábamos en ese umbral, sería en ese borde, por ahí hacíamos las carreras, en el año 66, te estoy diciendo, 67, 68. ¿Cuáles eran las actividades? ¿Carreras de autitos? Carreras de auto le sacamos las ruedas con masilla o con plastilina abajo o con una bolita y hacíamos las carreras de auto. Éramos 6, 7 chicos, 9, 10, depende del día. Este era el fuentón que quedó histórico de hace muchísimo tiempo. Ya hacia el lado de Rivadavia era más complicado jugar a la pelota porque se iba la pelota a la calle, no estaban las rejas, se iba la pelota a Rivadavia y la perdías. Y Rivadavia tenía tránsito. Rivadavia tenía mucho tránsito, por supuesto. Y el parque tiene en un lugar allí donde está ese sauce llorón una especie de lago que a veces estaba con agua y a veces nos bañábamos. Era un agua bastante mugrienta, ¿no? Pero si no, estaba vaciado y jugábamos a la pelota. Cuando te perseguían mucho y te molestaban los guardianes, nos íbamos a jugar a la pelota ahí adentro. El lugar principal donde jugábamos a la pelota era muy pegado a esos edificios. Aquí sí, en esta zona frente al parque, los edificios que están son de la década del 60, de la década del 50, es decir, son edificios un poco más antiguos y cuando yo era chico ya había varios de esos edificios, ¿no? Bueno, es una zona del parque que sale a la calle Chaco. La calle Chaco tiene nada más que 3 cuadras y es una zona que yo recuerdo mucho porque veníamos siempre por la calle Chaco caminando para terminar jugando acá en el parque. Esta es la calle Chaco, una calle que genera un embudo en Cenillosa porque los autos tienen que doblar, los que vienen de Rivadavia tienen que doblar necesariamente por Cenillosa. Cenillosa era una calle empedrada, tranquila, con muchos menos edificios, pero hoy es una locura, ¿no? El ruido que hay permanentemente, la locura que envuelve a esta zona. Es la zona de mi infancia, pero hace 45 años, 50 años, no tenía esta cantidad de ruido ni esta cantidad de autos. Había también esa cuestión de los vecinos que se conocían. Hoy es mucho más difícil, ¿no? En general, al haber menos edificios y más casas, o en todo caso edificios de menos pisos, la historia era distinta. Uno sabía quién vivía en tal lugar o tal otro, de repente se mudó tal familia, mirá vos, pero en general había más gente que tenía que ver con el barrio, que tenía historias. Pasaba el carro del lechero, el carro del escobero que traía plumeros por acá por Cenillosa. Yo siempre cuento una historia que es del año 67, cuando Racing ganó la Copa del Mundo, le ganó con aquel famoso gol del Chango Cárdenas al Celtic de Escocia. Racing bajó en Ezeiza, había jugado en Montevideo la final, no sé por qué bajaron en Ezeiza y no en el Aeroparque. Lo cierto es que vinieron con un micro, los jugadores de Racing, y pasaron por acá, por la esquina de mi casa, y todos los chicos de la cuadra, que éramos amigos, ninguno era de Racing. Había de San Lorenzo, de Platense, de Ferro, de River, de Boca, y todos fuimos a la esquina a ver a Racing, y todos contentos y con algo celeste o blanco para mostrarle a los jugadores de Racing que pasaban. Eso hoy es imposible, no sucede. En esa época, en el año 67, sí, ¿no? Y después Racing dio la vuelta olímpica a los 3 días en la cancha de Independiente, que era el partido que le tocaba por el campeonato, y la gente de Independiente de pie aplaudiéndolo a Racing. Maravilloso. Cosas que no pasa más. Eso era otro país. La corrupción siempre existió en el fútbol. Doblemos en la siguiente es Portela, la segunda es Pergamino. La corrupción siempre existió. Donde hay plata y un deporte profesional siempre existió. Y la violencia en el fútbol también. El primer incidente de que se tenga mucha memoria es de 1909. Un escándalo entre Quilmes y Argentino de Quilmes, que eran los equipos de la misma ciudad. Claro. Quilmes era el equipo inglés, donde tomaban té, y si eras de origen criollo no te dejaban jugar. Entonces, por eso, los criollos fundaron Argentino de Quilmes y tomaban mate, y por eso le quedó de apodo los mates. Vamos. Es sencillo eso.
Bueno, esa gresca es muy fuerte porque era un árbitro inglés que cobraba todo para Quilmes. A un comisario que estaba a cargo del operativo de 1909, entre comillas, le partieron la nariz de un trompadón. Pero historias de incidentes hay muchos y de corrupción en el fútbol también. ¿Dónde estamos? Estamos en Floresta, en la calle José Bonifacio, yendo para Pergamino. Este es un escenario de mi infancia muy querido porque siempre veníamos a la casa de mis abuelos, acá. Veníamos de Caballito y agarrábamos Alberdi, después doblábamos por Bonifacio. Mi viejo tenía un Chevrolet 46, esos autos viejos, negros, grandotes, que no se rompían nunca. Y si chocabas, la parte complicada la tenía el otro. No el auto propio, porque eran acorazados los autos antiguos. 2 milímetros de acero también. Sí, tenía muchísimo. Y mi abuelo, el doctor Lorenzo, era médico cirujano del Hospital Álvarez, tenía su consultorio también, acá fue la infancia de mi mamá. Primero en la calle Portela y ahora en Pergamino, aquí antes de directorio. A veces nos íbamos al Cine Fénix, que queda todavía, no sé si hay un boliche o algo así, en la esquina de Pergamino y Rivadavia, a 3 cuadras. Y veníamos a comer todos los domingos al mediodía, era la rutina familiar de venir a comer a la casa de mis abuelos maternos. Muy tradicional. Mi abuela Delia, sí. No había siempre pastas, no era así. No era tan tradicional. Y no eran italianos, puntualmente, eran argentinos también ellos. Y después de la comida nos íbamos a buscar un helado a la heladería Los Andes, acá en Alberdi y Mariano Acosta. Y habitualmente con mi papá nos íbamos a la cancha a ver a Platense. Contarle a los jóvenes que los partidos antes eran el domingo. Los partidos eran a las 3:30 de la tarde habitualmente y antes había reserva y tercera. Entonces uno llegaba un poco más temprano a veces. En nuestro caso no, porque comíamos acá lo de mis abuelos. Esta es la casa, Pergamino 346, exactamente igual, salvo el aire acondicionado, en la que yo vine desde finales de los 50, que era chiquitito, hasta comienzos de los 70. O sea, pasé toda la década del 60 acá, una casa grande, con fondo, con gallinero, no por River, sino porque había gallinas, digo, con un jardín, con gato, perro, tortugas. Bueno, y la pasé muy bien. Mis abuelos eran 2 fenómenos, por supuesto que fallecieron hace mucho y la pasé muy bien en esta casa. Tengo muchas historias. Mi abuelo guardaba el Peugeot 403 acá en este... Hermoso vehículo. Sí, acá había una guardilla ahí arriba. Este era el consultorio. Y bueno, es un recuerdo muy lindo de la infancia. Después agarrábamos directorio, seguíamos hasta casi Avenida La Plata y llegábamos a mi casa. Alejandro, están intentando que el fútbol vuelva a ser familiar. El fútbol es familiar para los adolescentes. Hoy el público que va a la cancha tiene en general entre 15 y 40 años. Por supuesto que hay vitalicios, hay gente grande, pero menos, por las distintas razones, por las incomodidades que hay, por la presencia de muchos delincuentes que en los ratos libres van a la cancha también como cualquiera. Algunos aprovechan a robar, otros no, otros se hacen los hinchas. Pero me gustaría pasa de todo un poco. Que cuentes un poco para los que no conocen cómo eran estos domingos clásicos. Los domingos eran en nuestro caso, te hablo de la década del 70 y la segunda parte de la década del 60, era ir a la cancha, encontrarnos con los amigos de mi viejo en la tribuna, íbamos a la platea que estaba sobre Manuela Pedraza o a la Popular, ya cuando era un poco más grande yo, íbamos a la Popular sobre la calle Kramer, Platense jugaba siempre en primera en esa época, Cuando salías a la calle se escuchaba radio solo el partido. Se escuchaba radio en el auto y no había mucho más contacto. A veces llevábamos a algún amigo, yo llevaba a algún compañero de colegio o mi papá llevaba a algún amigo. A veces alguna vez lo llevamos a mi tío, pero mi tío es hincha de River, eligió la comodidad de los poderosos, es otro tema, vive en Barrio Norte, es otra cosa. No entendió lo de Rivadavia. Pero lo quiero mucho, es el único Fabri grande hincha de River. La cuestión es que la pasábamos bien en la cancha, no había tantos problemas, no había tantos inconvenientes. No había droga en el fútbol, había alcohol, había algún loco que llevaba una navaja, una cadena para defenderse por la bandera, pero nada más. Había intolerancia, había problemas, pero claro, bueno, yo estoy relatando una época, pongamos entre el 65, 66 y el 75, donde hubo mucha dictadura, mucha represión,
No era sencillo, la policía era un elemento muy difícil en las canchas porque había una estigmatización de los que eran más jóvenes, aquel que tenía el pelo largo, un poco de barba, bueno, ya conocen la historia, había siempre encima, estaba la policía de esos y no de otros, pero el fútbol se vivía con mucho apasionamiento, no estaba esa locura de ganar exclusivamente, ¿no? En el tema del juego se valoraba mucho al jugador que era talentoso. Si el equipo jugaba bien y perdía, la gente aplaudía al equipo. Había cierto pudor, un penal no se festejaba tanto, un gol en contra no se abrazaban 7 jugadores por un gol en contra. Alguno iba y le mandaba una mano en la espalda al jugador que se había hecho el gol en contra. Pequeñas cositas que marcaban cierto respeto. No quiero decir que todo respeto se perdió porque tampoco es así, pero algunas cosas eran un poquito más. Hay una canción de Copani que se llama Éramos tan felices, donde cuenta un poco eso, de comienzos de los 60, de esa parte en que la gente salía con la silla a la puerta, se podía jugar a la pelota en la vereda, estaba el tema del carnaval, de las murgas, de ir a la plaza a jugar, Se jugaban las saludaba la figuritas, gente. se saludaban, había, sí, porque los vecinos eran más o menos los mismos. Esa historia tiene que ver con ese momento. Yo insisto, es otro país. En alguna cosa puede ser mejor, en otra no, en otra se ha evolucionado. Mucha gente en la calle No, te pide no, no. favores directamente, como que le relates algo. Sí, no, eso es poco Que te común. saques una foto. Una foto. Ahora con el tema de los celulares es mucho más sencillo una foto, ¿no? Claro. Nos pasa en la cancha o en algún lado. El otro día estuve en un acto y también los chicos más chicos tienen celular. Entonces se sacan una foto y se sacan con uno, ¿no? Algunos ni saben quién sos, o sea, Esto está no ese es problema. molesto. A mí no me preocupa, pero mirá el de la tele, le digo. Yo no soy el dueño de la tele, señor. Hay mucha gente que trabaja en la tele. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Boedo, en San Juan y Boedo, justamente. Acabamos de dejar la esquina Homero Mansi, uno de los emblemáticos poetas porteños, aunque él era santiagueño, pero muy vinculado a Buenos Aires, que compuso el tango sur, ¿no? Uno lo recuerda principalmente por eso. Y contanos, ¿por qué estamos en este barrio? Este es el barrio donde vivo hace casi 11 años. Es un barrio que yo recorrí mucho en mi infancia por mis padres. Nosotros veníamos a comer acá a la avenida Boedo, había muchos restaurantes y había muchos cines. Veníamos a los cines. Recuerdo el cine Cuyo, el cine Moderno, el cine Los Andes, el Nilo. Había uno inclusive cruzando San Juan hacia el sur, hacia Pompeya. Ahora hay una casa grande de electrodomésticos. En el cine Cuyo, que mantiene la misma estructura, hay una iglesia evangelista. Se fueron perdiendo los cines con el tiempo. ¿Y por qué elegiste volver? Porque de alguna manera nos estás contando de dónde, cómo conociste este barrio, pero vos elegiste vivir acá. Yo he vivido siempre al sur de Avenida Rivadavia, ¿no? Yo también. Toda la vida. Yo también. Me ha tocado, digamos, Caballito, Constitución, viví en una época, Congreso, San Hermoso Cristóbal. Y siempre he vivido de la misma forma de Rivadavia para el sur. Me resulta muy complicado la zona norte de la ciudad, más allá de que uno tiene determinados afectos en algún lugar, el tema del traslado, ¿no? Y del viaje. Cada vez que voy para ese lado, en un horario de salida de trabajo de más, es un problema, es un parto llegar hasta allá. Acá estamos cerca de todo y bueno, es un barrio que se ha modificado, Boedo. Esta avenida ha sido transformada en los últimos 10 años y volvió a tener restaurantes, faltaría algún cine, pero hay mucha confitería, hay mucha gente. Si vos venís a la noche, está siempre lleno todo esto. Alejandro, contanos, ¿qué te da la calle? ¿Caminás la calle, la transitas, te modifica algo, te modifica el lenguaje, tomás algo de ahí? Las calles te ayudan, el barrio, el contacto con el barrio a lo mejor hoy es distinto porque antes había otra historia, que era jugar a la pelota en la vereda, por ejemplo. Yo pertenezco a la generación de los 60 que jugábamos a la pelota en la vereda en Caballito. No jugábamos en la calle porque ya había muchos autos, pero jugábamos a la pelota en un parque de la zona o en la vereda. Y hoy no ves chicos jugando a la pelota en la vereda. Hoy todo el juego, todo el desarrollo del juego apunta hacia un juego individualista, ¿no? Esto de la computadora, de la Play.
todo eso, es distinto, ¿no? Los chicos se relacionan en la escuela y si tienen la suerte de ir a algún club, allí pueden tener algún tipo de relación, pero todas esas complicidades barriales donde no había cuestiones sociales, vos podías ser de una familia de clase media alta y jugar con un chico muy humilde que vivía a la vuelta y no había ningún problema. ¿Por qué le recomendarías a alguien que se dé una vueltita por Boedo? Porque es un barrio con un esquema histórico que sigue manteniendo, porque ha sido remozado, renovado, se han ampliado las veredas y hay buenos lugares para comer, hay negocios como cualquier otro lado, hay algunos lugares históricos. Tampoco es un barrio tan grande como para poder recorrerlo mucho, pero viniendo una tarde y quedándose a cenar, a lo mejor un poquito más temprano, uno tiene entre Independencia y San Juan 4 cuadras que tienen mucho que ver con la historia de Boedo. ¿Qué es Buenos Aires para vos? ¿Cómo funciona Buenos Aires para vos? Bueno, yo he vivido toda mi vida acá, casi 60 años. Quiero mucho la ciudad, más allá de que uno se moleste muchas veces con la cantidad de gente que hay, con la tortura que significa viajar en cualquier sentido. La ciudad no está mal, pero tiene que tratar de preservarse en cuanto a los lugares históricos, tratar de respetar un poco su pasado y la gente tiene que mejorar sus hábitos de conducta, ¿no? Es una cuestión... La convivencia. La convivencia, no solo la prepotencia y esa sensación de querer pasar primero siempre uno, porque el porteño, no solo el porteño, pero muchos argentinos son así, sino que tratar de contribuir a la limpieza, tratar de respetar determinados horarios. No es sencillo. A lo mejor nosotros la vemos menos linda de lo que la ven los que vienen de afuera, ¿no? Es una costumbre de estar acá siempre todos los días y de terminar apreciando otros lugares y otras cosas y no darnos cuenta de lo lindo que tenemos. Y pensar en una ciudad que tenga más que ver con el río, ¿no? No tan escondida. No es Montevideo esto, que tiene una rambla maravillosa. Desgraciadamente nos tocó el otro costado. Yo siempre digo que a veces a Juan de Garay habría que resucitarlo y matarlo de nuevo por el lugar donde fundó Buenos Aires. Tendría que haberlo fundado un poquito más al sur.